Gracias, señor presidente. Yo voy a fundamentar mi voto positivo y al hacerlo quiero Pues, destacar dos o entonces, tres de pacto fiscal cuestiones. que sea por un En primer periodo lugar, más largo que... sí, desde hace mucho tiempo, Nación y provincias buscamos distintos tipos de acuerdos. Normalmente llevan el nombre de pacto fiscal o acuerdo fiscal. Y es cierto, como usted señalaba, que podemos remontarnos muy atrás en la crisis económica, pero yo tengo memoria de la década del 90, cuando en la Ministerio de Economía del doctor Domingo Cavallo se firmó un pacto fiscal importante. En esa época también las provincias recibimos, como acá se señaló muy bien, una recarga enorme en las nóminas salariales con la transferencia de los docentes secundarios, no solamente ellos, sino también de una cantidad de servicios que prestaba la nación y que pasaron a ser prestados por las provincias, y no siempre con el acompañamiento necesario de los recursos suficientes. Entonces, es cierto sí que en más de una oportunidad, o cada vez con tiempos más breves, increíblemente, se están firmando este tipo de acuerdos. Y yo en esto respeto fundamentalmente dos cuestiones. En primer lugar, la opinión de los gobernadores, porque es a ellos a quien les toca, como decíamos recién, no solamente prestar los servicios más importantes como salud, educación, gran parte de la seguridad, sino también afrontar lo más duro de la crisis como esta pandemia que estamos viviendo. Por eso entiendo también la posición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como mayor respaldo la expectativa de solucionar por vía judicial los recursos que le han sido retenidos. Pero lo que verdaderamente no puedo compartir es la serie de argumentos que en algunos casos se han dado desde algunos, con todo respeto lo digo, senadores del oficialismo, que han centrado el meollo de la firma de este pacto fiscal exclusivamente en la multiplicidad de errores, más allá de que no los acepto, o por lo menos no en su totalidad, es del gobierno anterior, y que esto innecesariamente llevó a la firma de este nuevo acuerdo. Miren, cuando había asumido recién el presidente Fernández, firmamos yo un acuerdo y a mí me tocó fundamentar el voto positivo. Y en ese momento lo hice también por dos circunstancias, que son las mismas que repito hoy. En primer lugar, porque eran los gobernadores los que habían firmado. Y en segundo lugar, o tan importante como esto, porque era un gobierno que estaba empezando y había que darle todo el respaldo necesario. Y en ese contexto creo que desde la oposición hemos votado la gran mayoría de las leyes, o hemos apoyado los decretos de necesidad y urgencia que suscribiera, sobre todo en el contexto de la pandemia, el gobierno nacional. Pero no solamente proyectos relacionados con la pandemia, también apoyamos aquellos proyectos que tienen que ver por ejemplo, con la renegociación de la deuda y darle todos los elementos al gobierno. Y yo en eso he tenido una postura coherente. He votado como votamos la mayoría de la oposición, pero también acompañé la ley de vacunas. También acompañé porque entendí que en esa emergencia había que darle un crédito al gobierno nacional. ¿Y por qué menciono todo esto, señor presidente? Por una razón muy sencilla. Yo voy a las fuentes, y la fuente es el convenio. Y el convenio menciona claramente cuáles son las motivaciones que llevaron a los gobernadores, muchos de ellos militando en el espacio opositor, a firmar este convenio, este acuerdo. El contenido del mismo ha sido perfectamente determinado aquí, creo que no vale la pena volver sobre eso, simplemente decimos que hay compromisos de la nación, fundamentalmente en materia de articulación tributaria para mejorar el intercambio de información, facilitar no solamente a las provincias, sino a la nación todas las posibilidades que tengan que ver con este tema. Compromisos de las provincias. Se libera, es cierto, y ahora vuelvo sobre esto, el tema de algunas limitaciones en materia de impuestos locales, pero y fundamentalmente el compromiso de las provincias de no tomar deuda en moneda extranjera durante determinado tiempo, con la excepción
de algunas deudas que tengan que ver con provenientes de organismos multilaterales de crédito y fundamentalmente destinadas o a cumplir compromisos anteriores a la firma del 31 de diciembre de 2020 precisamente, o para financiar obras de infraestructura o solucionar déficit de determinados servicios que, como decía, les toca prestar a la provincia de la década del 90. Y aquí se mencionaba como un argumento contrario el tema del impuesto, del aumento de los impuestos. Y bueno, miren, mi opinión es que eso corre por cuenta de cada uno. Eso corre por cuenta de cada provincia. Es cierto lo que mencionaba tanto el senador De Angeli como el senador Schiavoni, que en mi provincia, que tiene una política tributaria, teniendo posiblemente no solamente una de las alícuotas más bajas en ingresos brutos, sino también una alícuota que prácticamente no se ha tocado en las últimas décadas, sino que concede una cantidad de beneficios impositivos, beneficios tributarios a aquellas industrias que quieran instalarse en el territorio correntino, fundamentalmente dedicados a introducirle algún tipo de valor agregado a la producción primaria nuestra. Es cierto, sí, yo he conocido gente de provincias vecinas que ahora están invirtiendo en mi provincia, pero reitero, el hecho de que se autorice a los gobernadores, a las provincias, a aumentar las alícuotas de determinados impuestos, y bueno, tendrán que asumir el costo del riesgo de lo que ello significa. Pero vuelvo a lo que señalaba al principio, señor presidente. Los argumentos que están en el convenio, que por lo tanto son parte del mismo, porque la parte dispositiva es un componente, pero los considerandos son también otro componente porque son la motivación del convenio, hacen en una, dos, tres, cuatro ocasiones mención al tema de la pandemia, 5 al tema de la pandemia. Es decir, lo que realmente lleva como factor fundamental a la firma de este acuerdo es la situación especial generada por la pandemia como consecuencia como consecuencia del aislamiento social obligatorio, y el impacto que esto tuvo en la actividad económica, tanto de las economías regionales como de la economía nacional, se impone una serie de medidas extraordinarias, algunas de las cuales el gobierno las tomó votando determinados impuestos y otro tuvo mucho que ver con emisión monetaria para asistir lo que fue la disminución de los recursos coparticipables. Por eso no me parece, la verdad, me permito decir, no me parece justo que se centre toda la motivación de la firma de este acuerdo, de este convenio, en una situación económica originada exclusivamente en errores del gobierno anterior. Han habido errores y han habido aciertos en todos los gobiernos. Ese creo que sería un debate para otra oportunidad y con otro tiempo. Y en este momento no es eso lo que la gente está esperando de nosotros. Porque si vamos a ser justos también, tenemos que decir que uno de los primeros pactos que se firmaron en el 2000, perdón, en el 2010, el llamado nuevo federalismo aprobado por la ley 27260 iba a establecer la suspensión de la retención del 15%, paulatina de la retención del 15% de la coparticipación. O tendríamos que hablar también, como lo señalaba el senador De Angeli, de la asistencia especial que hubo a determinadas provincias que estaban en situaciones realmente calamitosas cuando empezó la gestión del gobierno anterior. Entonces, si vamos a ser justos, miremos el panorama completo. Y la realidad es que hoy la principal motivación que lleva a la firma de este convenio tiene que ver con las consecuencias en la retracción de la actividad económica y lo que esto ha impactado en las provincias. ¿Y saben cuál es otro problema? Y miren, yo no soy economista, pero hablo de la experiencia de haber administrado y en más de una oportunidad áreas críticas en mi provincia. Y sé lo que significa la afluencia de recursos o la carencia de los mismos. La diferencia entre los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales es que en una situación de emergencia el gobierno nacional emite. El gobierno nacional emite, así de sencillo.
cosa que las provincias no pueden hacer. Y entonces, como esta situación se ha dado para cubrir, como decíamos, la disminución en la recaudación de determinados impuestos, muchos de ellos coparticipables, se ha tenido que establecer un gran acuerdo. Y en ese sentido, lo vuelvo a decir, respeto la opinión de los gobernadores. Creo que a partir de allí, bueno, después el tema de poner un paréntesis a la litigiosidad, y bueno, sí, es cierto, no es lo mismo la situación de todas las provincias, por eso hay provincias que no han firmado y por eso entiendo que la Ciudad de Buenos Aires tampoco ha firmado este convenio, porque responde a una realidad muy particular de cada una de ellas. Por estos argumentos, señor presidente, entonces yo voy al contenido, reitero, de los considerandos, que son, lo digo una vez más, los verdaderos motivos que llevaron a la firma de este convenio. Me remito a las fuentes, a lo que está escrito y a lo que forma parte del mismo. Con esos argumentos voy a votar favorablemente este proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador.